Un gusto en saludarles, amigos y amigas, de parte de su servidor Jean Paul Vargas y de mi colega Alberto Arias. Y seguimos en este proceso de debate sobre el pensamiento prospectivo. Y hoy queremos traer a discusión la construcción de escenarios. Y quizás uno de los elementos fundamentales para recordar la construcción de escenarios sería recordar a un personaje de la mitología, Casandra. Aquel personaje que quería tener el don de la adivinación, que quería tener esa capacidad de profecía. Y para ello pacta con una persona y ofrece algunas cosas. Bueno, ya ustedes recordarán qué dice la historia. Y como tal, la historia nos recuerda que Casandra fue maldecida de forma tal que todo lo que dijese por su boca jamás iba a ser creído. Y lamentablemente, muchas de las cosas que profetizó no fueron creídas. Y esto es quizás el gran desafío en la construcción de los escenarios, porque cuando los trabajamos, muchas instituciones o personas tienden a no creer en ellos. Y cuando hablamos de la construcción de escenarios, quizás lo que tenemos que tomar en cuenta son hoy en día los teléfonos inteligentes. Y digo los teléfonos inteligentes porque tienen una capacidad, dependiendo del dispositivo con el que nos encontremos familiarizados, para tomar diferentes tipos de fotografías. Algunos permiten aclarar fotografías de noche, otros permiten un zoom apropiado, inclusive habrán algunos que tienen filtros y efectos visuales. Pues efectivamente así es la construcción de escenarios. Es la habilidad de tomar una fotografía de la realidad, una fotografía estática. Y de ahí un poco la capacidad del pensamiento prospectivo para poder identificar esas volatilidades del contexto y qué tan rápidas o frecuentes pueden ser. Y regresando a lo que discutíamos en la cápsula anterior, los ciclos de ruptura. Cuando hablamos de los escenarios, encontramos dos grandes tendencias. La primera de ellas que tienen que ver con las definiciones tendenciales, es decir, se analiza la relación del pasado y presente y se identifican aquellos elementos que podrían potenciar hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y igual tenemos por otra parte las definiciones normativas de escenarios, que son proyecciones de un futuro deseado independientemente del pasado o del presente. Y a partir de estos elementos se empiezan a construir lo que podríamos decir los ciclos temporales. En la literatura, en las ciencias sociales, encontraremos autores que se inclinan más por las definiciones tendenciales o normativas. No importa con cuál ustedes se sientan cómodos y cómodas, lo importante es identificar esas señales que son portadores de futuro, que son señales que nos permiten ver, por un lado, cuál es la rigidez y la motivación de los actores que toman las decisiones, como aquellos otros actores que tienen capacidad de poder de veto, que influyen sobre las personas que tienen ese poder de decisión. Y por otra parte, identificar las arenas y las normas institucionales que determinan la programación de las tomas de decisiones. Y recordemos, inclusive de una perspectiva neoinstitucionalista, podemos hablar de las reglas formales y las reglas informales. Y esta combinación de aspectos nos permite un elemento fundamental: combinar la perspectiva de corto con largo plazo, algo que muchos de ustedes han venido ya insistiendo en el foro y que les agradecemos sus aportes y les recordamos la importancia de seguir participando en todas las actividades de este curso. Otro elemento fundamental en la construcción de escenarios es la disponibilidad de recursos. ¿Qué deseamos? ¿Qué tenemos? ¿Y qué aspiramos? Y esto nos permite ver realmente la capacidad que tenemos para poder construir ese futuro deseado. El segundo elemento tiene que ver con la identificación de los grandes problemas actuales, pero no necesariamente los grandes problemas que hoy nos determinan son los problemas del futuro. Y aquí tenemos que empezar a marcar una distinción, porque los problemas de hoy pueden mutar, se pueden transformar, pero también pueden surgir nuevos problemas. Y parte del documento que vamos a tener que analizar y revisar en el capítulo segundo y tercero del Banco Interamericano de Desarrollo nos introduce a esta discusión los grandes problemas del futuro. Y una vez que tenemos estos factores,
tratamos de identificar cuáles son esas variables, esas fuerzas motrices, que en algunos textos se les conoce como los drivers, que son esas fuerzas que estimulan el cambio. Y esto es fundamental porque cuando tenemos recursos escasos, nos centramos en cuáles son los drivers positivos que nos llevan hacia lo que queremos, o podemos desarrollar estrategias de contingencia sobre aquellos drivers negativos. Y sobre el tema de los drivers, es algo que vamos a profundizar cuando analicemos el método Mi'kmaq. Desde luego tenemos otros aspectos fundamentales, como es la generación de simulaciones, el desarrollo de modelajes y la identificación de líneas estratégicas. Y en términos un poco básicos, existe una gran variedad de métodos y enfoques para la construcción de escenarios. Uno de ellos es el proceso deliberativo, el cual básicamente integra la investigación cuantitativa y cualitativa, y lo que busca es dos conceptos fundamentales: seleccionar cuáles son las variables presentes y futuras que pueden determinar ese futuro aspiracional, y se identifican aquellos participantes estratégicos que conocen del tema o que tienen una visión determinada que nos permiten reducir la complejidad de la incertidumbre. Y una vez que combinamos estos aspectos junto con los recursos que poseemos y determinamos el diseño institucional presente o cuál es el diseño institucional futuro al que debemos de aspiracionar, podemos construir los objetivos, y a partir de esos objetivos determinamos cuál es ese futuro aspiracional al que deseamos. Una vez que tenemos esto elaborado, se procede a lo que se denomina la construcción de narrativa, y se identifica como construcción de narrativa esa capacidad de hilvanar un discurso desde diferentes visiones, capaz de construir ese horizonte a futuro compartido, de una forma tal que podamos sumar esfuerzos a un proceso que va más allá del corto plazo. Como segundo elemento fundamental, tenemos que tener en cuenta que cuando se trabaja la construcción y el modelaje de escenarios, tenemos que hacer un análisis de las amenazas, que algunos de ustedes que provienen de las ciencias empresariales o económicas están acostumbrados desde la perspectiva del análisis FODA. Pues bien, tenemos que recuperar este enfoque para poder determinar cuáles son las amenazas explícitas y subyacentes a las que nos enfrentamos. Y por otra parte, cuál es el análisis de la vulnerabilidad interna y externa. Y de esta combinación de factores, junto con cuál es la confianza que podemos generar hacia la sociedad o hacia diversos actores estratégicos, y también cuál es la capacidad de cohesión de esta narrativa, podemos construir cuál es el escenario deseable, cuál es aquel escenario optimista, cuál es el escenario pesimista, cuál sería el escenario tendencial y cuál es el escenario temible. También podemos identificar que dentro de la literatura se suelen organizar los escenarios con nombres cortos, se utilizan metáforas o algunas expresiones cortas que permitan recordar la complejidad de esta narrativa. Y un ejemplo de esto lo hemos utilizado en este curso para la identificación de cada uno de los temas. Y esto es fundamental porque ayuda a entender a todas las partes un mismo discurso, una misma narrativa y cuál es la coherencia de lo que ello implica. Por eso, cuando hablamos de escenarios, podríamos determinar la evolución o el monitoreo de los escenarios de tres perspectivas. Los escenarios de continuidad, que básicamente se sustentan en proyecciones razonables y se definen principalmente a partir de las tendencias, y un análisis de tendencias sea el formato que se haya utilizado. Por otro lado, tenemos lo que se denomina los escenarios de ruptura, que se centran principalmente en el pensamiento disruptivo, que esto tiene que ver con la generación de factores tecnológicos, políticos, económicos o sociales que genera una discontinuidad de las tendencias que hasta ahora veníamos presentando o analizando. Y finalmente tenemos otro tipo de enfoque que se llaman los escenarios evolutivos, que son aquellos que toman en cuenta desempeños históricamente atípicos para hacer un salto profundo y romper con ese escenario de continuidad. Independientemente de cuál de los tres, evolutivo, de continuidad o de ruptura, en todos los casos hay que hacer una definición de estrategias
y para ello se requiere la generación de información importante para su construcción, la articulación de diversos actores, la coordinación y la comunicación. Y esto a su vez nos lleva a dos grandes planos, cara y cruz de una misma moneda, que por un lado se construyen los escenarios actuales y segunda parte, cuál sería la construcción de estos escenarios futuros y por ende cuáles son los recursos que necesitamos para pasar de los actuales a los futuros aspiracionales. De ahí que las lógicas de construcción, y lo veremos en uno de los módulos de la próxima semana, tienen que ver con las estrategias de retroceso de backmapping. Y en términos básicos y apenas de introducción, lo que hacemos es que desde una perspectiva de pronóstico nos vemos en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y en ese camino, los recursos que necesitamos para empezar a integrar una serie de objetivos de corto y mediano plazo para la constitución de algo de más largo aliento. Por lo contrario, el backmapping lo que hace es ayudarnos a imaginarnos, a poner la puesta en escena de cuál es el punto donde queremos estar. Y a partir de ahí empezamos a imaginar el camino de retroceso. Pero a diferencia del enfoque de pronóstico, desde esta perspectiva del backmapping, lo que empezamos a identificar son todos aquellos aspectos que pueden complicar o dificultar o que generan alguna distorsión y cómo los podríamos superar. Así, desde la perspectiva de la planeación estratégica tradicional y desde la herramienta del pronóstico, vemos hacia adelante los pasos, la hoja de ruta, las acciones, indicadores de gestión y resultados que necesitamos llevar. Y en el backmapping lo que vamos a hacer es hacer un mapeo del espacio negativo. Todo aquello que puede salir mal, cómo podría ocurrir y cómo se puede superar y qué factores político-institucionales podrían incidir que no estamos determinando que afectan esa hoja de ruta del análisis de pronóstico. Y esta combinación lo que nos permite es tener un pensamiento más ágil, más fresco y más dinámico para poder enfrentar la crisis. De ahí la importancia del aprendizaje continuo en tiempos de crisis. De ahí que entonces, y podríamos resumir, que la construcción de escenarios tiene dos grandes convergencias. Por un lado, el análisis de las tendencias, pero por otra parte, esa imagen del futuro, esa visión aspiracional. Y en este espacio, lo que tenemos que saber es un proceso de estructuración o inclusive reestructuración de qué, primero, de las incertidumbres, cuáles son aquellas principales incertidumbres a las cuales carecemos de información o que tenemos que tener cuidado o un monitoreo especial porque pueden distorsionar el proceso. Y segundo, cuáles son aquellas relaciones sustanciales que nos permiten reducir estas incertidumbres y generar confianza. Y cuando hablamos de relaciones, hablamos de una relación pragmática que tiene que ver con la capacidad para resolver temas concretos. También una relación moral, cómo es percibido por los actores en el constructo de una serie de valores y de ideas dominantes en una sociedad en un contexto determinado. Y finalmente, esas relaciones cognitivas que tienen que ver con esa imagen del futuro aspiracional que nos permite superar las luchas intestinales propias de los debates políticos de corto plazo hacia una visión de más largo plazo. Y de ahí lo importante es entonces pasar a este proceso de estructuración a partir de tres elementos: la estructuración inductiva, deductiva e incremental. En la inductiva lo que hace es una determinación de eventos que pueden ser predeterminados más incertidumbre, y lo que hacemos es agrupar y generar conexiones lógicas y fechas causales, retazos, y esto nos permite una generación de escenarios a partir de visiones parcializadas. Es como tratar de ver un paisaje en el cual tomamos diferentes fotos de ángulos, de momentos diferentes del día, pero que nos permiten construir de una realidad de 360 grados de ese paisaje. Posteriormente tenemos la estructuración deductiva, que nos lleva ya a una forma diferente de pensar y tiene que ver con definir aquellos datos que son estratégicos. Y esto nos lleva a la necesidad de generar sistemas complejos de información que en muchas ocasiones tienen que ser intersectoriales. Y a partir de esta información compleja podemos ampliar el nivel de variables relevantes
y crear una jerarquía de independencia en función de ese futuro al que aspiramos. Y a partir de ahí poder determinar por dónde se podría generar esa polarización. Y entendemos polarización que ante una diversidad de una sociedad fragmentada y con lógicas fragmentadas, se tienden a generar posiciones a favor o en contra de ciertos elementos. Y entonces, en este análisis de datos complejos y de la polarización propia de la sociedad sobre los temas públicos, empezar a determinar este tipo de relaciones causales y o combinaciones que son necesarias o hacia dónde debemos de transitar en los escenarios posibles. Y estos pueden ir desde los menos favorables a los más favorables. Y finalmente tenemos la estructuración incremental, que lo que nos permite es alcanzar ese futuro oficial al que queremos llegar. Y para esto lo que empezamos a hacer es trabajar los defectos de este futuro oficial y empezamos a trabajar cuáles son los escenarios potenciales que podemos ir generando a partir de contextos que van más allá de la realidad país. Y para ello nuestro enfoque cambia sustancialmente. Partimos de una visión de análisis de diagnóstico a poder entender cuáles son esas megatendencias que están marcando nuestro planeta y a partir de ahí cuáles son los puntos a los cuales tenemos que navegar. Sin duda alguna hemos planteado varias provocaciones que seguiremos profundizando en este curso. De parte de mi compañero Alberto Arias y su servidor Jean-Paul Vargas, les invitamos a seguir participando y sobre todo a generar sus preguntas, dudas e inquietudes, porque al final de cuentas son las dudas las que nos permiten crecer y avanzar. Muchas gracias y les deseamos una excelente semana.